Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, queridos amigos de las letras, un día más a Pasen y Lean. Hoy, como solemos hacer habitualmente una vez al mes, vamos a montarnos en nuestra máquina del tiempo para realizar una de nuestras entrevistas con la historia. Uno de esos viajes que nos van a llevar al pasado para encontrarnos, reencontrarnos con esos escritores que nos dejaron y que nos hubiera encantado tener frente a frente, porque tenemos miles de preguntas que hacerles. En esta ocasión nos propusimos tener ya finalizados los carnavales y en pleno periodo de Cuaresma, casi en Semana Santa, al autor de una de las obras más peculiares de toda la historia de la literatura española. Una compilación de historias escritas en verso con los asuntos amorosos como hilo conductor y con un notable sentido del humor, con sátira y con socarronería. Hablamos junto a los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo de la obra más importante del Mester de Clerecía, el libro del buen amor, y de su padre, de don Juan Ruiz, más conocido por todos como el arcipreste de Hita. Buenas tardes, señor arcipreste. Buenas tardes, señorita Riesco. ¿Qué tal se encuentra usted? Bueno, yo reconozco estar más que encantada porque fíjese usted que nuestra particular máquina del tiempo ha demostrado hasta el momento que es infalible, esa prueba de bombas, pero se sabe tan poco de su figura que tenía yo dudas de que mi querido compañero Víctor Díaz fuese a conseguir dar con usted. Sí, es verdad que se sabe bastante poco sobre mí. También es cierto que ni los documentos oficiales de la época, de mi época, ni los pertinentes historiadores e investigadores se han preocupado mucho por ello, creo yo. Yo creo que esto último no es cierto, señor arcipreste. Yo le puedo decir que sí, que se ha hecho y se sigue haciendo todo lo posible por averiguar datos acerca de usted. Está bien, de acuerdo, le creo, señorita Riesco. Pero continuando con mi exposición, parece mentira que sea yo quien tenga que decirle esto a usted. Si no me equivoco, ustedes han tenido esta temporada, sin ir más lejos, al autor del Cantar de Mio Cid, por ejemplo, ¿no es así? Pues efectivamente, veo que está usted bien informado sobre lo que solemos hacer aquí en el Pasen y Lean. Eso es que me gusta conocerlo todo sobre quién me va a entrevistar y sobre el lugar al que voy a ir, señorita. Pues bien, le decía que menos de lo que se sabía sobre este buen hombre antes de su entrevista no se es conocedor acerca de mí, ¿cierto? Y si su estimado Víctor consiguió dar con él, ¿por qué no iba a poder lograr dar conmigo? Pues ahí tiene usted razón. No sé qué es lo que se me pudo pasar a mí por la cabeza para dudar por un momento de que Víctor y de que nuestra particular máquina temporal pudieran lograr estos éxitos. Pero comencemos con usted, quien según los estudios nació a finales del siglo XVIII, entre el 1283 y el 1284. 13, señorita, pero no se preocupe, nos pasa a todos, estamos muy nerviosos. Sí, el 13, es verdad. No pasa nada.
No se preocupe usted. Eso dicen, aunque yo sinceramente ya casi ni me acuerdo de la fecha exacta, así que no le puedo ayudar mucho más en ese sentido. Ya veo, lo que sí se da por verídico, merced a una referencia encontrada en el libro del Buen Amor, es que usted nació en Alcalá. Pero bueno, no se aclara, ¿en Alcalá de Henares o en Alcalá la Real? Es decir, ¿en Madrid o en Jaén? No cabe duda que sería estupendo que yo dijese que nací en Alcalá de Henares, ¿verdad? Así se podrían establecer semejanzas con don Miguel de Cervantes, posiblemente el mayor genio de toda la historia de la literatura en castellano. Pues desde luego que sí. Además, la cercanía con la localidad de donde usted fue arcipreste, Ita, en la actual Guadalajara, pues parece que lo hace más lógico, ¿no? Pero hay quien dice que su padre es un tal Arias González, señor de Cisneros, y que estuvo cautivo en Alcalá la Real entre 1280 y 1305. Que lo que usted cuenta en su libro del Buen Amor guarda muchos paralelismos con la historia del hijo de este hombre llamado Juan Ruiz de Cisneros. Pues esa hipótesis, señorita Riesco, se desmonta muy fácilmente. A ver, si en teoría yo nací entre 1283 y 1284, y por entonces mi supuesto padre ya estaba preso, ¿cómo pudo consumar el acto sexual con quien vino a ser mi madre? ¿Escapándose transformado en polvo o lluvia dorada al estilo de Zeus cuando penetró en los aposentos de Danae, la hija del rey Argos, para concebir a Perseo, acaso? Bueno, pero los que defienden esta teoría afirman que usted nació en 1305, cuando su supuesto padre fue liberado. Pues lo mismo le digo, o casi. Queda claro que el hombre tendría sus apetitos sexuales después de tamaño cautiverio, pero creo yo que mucha puntería debió tener para acertar en el blanco a la primera y concebirme a mí el mismo año en el que fue liberado, ¿no? Además, que pese a que no me acuerdo bien de cuándo nací, yo le aseguro que no fue tan tarde. Bueno, ya está. Entonces descartamos a Alcalá la Real como lugar de nacimiento. Hombre, tampoco hay que decirlo así. Si allí me quieren y se disputan junto a Alcalá de Henares, el hecho de ser el lugar donde yo nací, no seré yo quien sea descortés con sus lugareños. Además, ¿no soy yo el autor del libro del Buen Amor? Pues yo tengo buen amor para las dos, y como de bien nacidos es ser agradecidos, diré que soy un poco de acá y otro poco de allá. Y que quienes se encarguen de seguir escribiendo la historia continúen investigando, si les apetece. Pues muy bien, aclarado queda, señor arcipreste. De todos modos, sí que hay una semejanza entre don Miguel de Cervantes y usted. Y es que, como hiciera él hace 300 años, más tarde con su Quijote, usted pudo concebir su libro del Buen Amor en la cárcel, dicen. Sí, bueno, en parte es verdad. En la cárcel lo redacté, o al menos comencé a redactarlo, pero ciertamente en mi mente ya estaba concebido desde hacía tiempo atrás. ¿Por qué cree usted que me encarcelaron? Ah, pues cuéntenoslo usted. Pues porque el arzobispo de Toledo, Gil de Albornoz, se enteró de lo que yo estaba preparando para llevarlo antes o después al pergamino, o al papel, digo el pergamino por cuestiones de la época. Supongo que entre la gente de mi confianza a la que le iba contando mis intenciones habría algún topo, como dicen ustedes ahora, que le iba poniendo al día. Pues nos quiere usted decir que le metieron en la cárcel por las historias que conformarían el libro al que hacemos referencia, el libro del Buen Amor. Así es, aunque yo me venga un poco posteriormente dando a conocer, sin dar nombres, pero siendo claro, cómo llegaron a su condición este hombre, Gil de Albornoz, y tantos otros dentro de la iglesia, con un fragmento acerca de los milagros, digámoslo así, que hace el señor Dinero. Se refiere usted al texto que versionó hace años Paco Ibáñez, el de Lo que puede el dinero, ¿no es cierto? Exacto. No tenga usted ninguna duda, señorita Riesco, que él crea a los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades, a los clérigos necios da muchas dignidades, de verdad hace mentiras, de mentiras verdades. Y además, yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar el dinero y a las sustentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Y señorita, por si no queda lo suficientemente claro, dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir.
En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo, el gran agitador, hace señor al siervo y siervo hace al señor, toda cosa del siglo se hace por su amor. ¡Bravísimo! Bueno, estoy emocionada porque es la primera vez que nos pasa que uno de nuestros autores que rescatamos en esta máquina del tiempo, pues además se lanza a cantar. Estoy muy, muy contenta, ¿eh? Pues va por Paco, por el amigo Paco y por todas esas versiones y por todo su trabajo por hacer llevar al público de hoy en día, de finales del siglo XX, de principios del siglo XXI, todos esos textos de nuestra literatura medieval y también incluso moderna de su época. Ese esfuerzo impagable. Valga aquí mi pequeño homenaje. Paco, si nos estás escuchando. Pues después de estarle escuchando, después de escuchar esos versos de lo que puede el dinero, que parece que bueno que el tiempo no pasara, ¿no? Y que retoma con circunstancias actualísimas, ¿no? En el fondo no me extraña que Gil de Albornoz ordenara que le metieran en prisión. Era usted toda una bomba de relojería. Como su obra, cuyo título, dicho sea de paso, hay que aclarar que fue don Ramón Menéndez Pidal quien lo propuso allá por el 1888, donde en uno de sus versos reza precisamente esa expresión acerca del libro, la del buen amor. Cierto es, a él se le ocurrió y él tuvo el detalle de contactar conmigo para recibir mi bendición. Me gusta el título, es breve, sencillo, sonoro y clarificador. Y tanto que es clarificador, señor Arcipreste, porque supongo que usted lograría contentar a la Iglesia con ese autor ficticio que lleva el hilo conductor y que es el que muestra, por ejemplo, cuáles son los pecados capitales teóricamente para no cometerlos, ¿verdad? Así es, y también con historias como la del triunfo de doña Cuaresma y su ejército sobre don Carnal y el suyo. Pero bueno, a nosotros no nos engaña. Para empezar, usted pudo perfectamente respetar el periodo que se inaugura año tras año con el miércoles de ceniza al darle la victoria a doña Cuaresma en ese episodio, uno de los más recordados de toda su obra y por el que hemos encontrado la excusa para traerle hoy aquí. Pero voy a ser sincera, para mí la ostentación que usted hace del ejército de don Carnal no hace sino que esconder segundas intenciones. ¿De verdad lo cree usted así? Ya le digo que lo creo, pero también que por mucho clérigo que usted fuese en vida, en su libro del buen amor no hace sino que exaltar el amor carnal por encima de todas las cosas en vez de condenarlo. Ya veo que usted me ha descubierto bien, señorita. Pues sí, para mí el buen amor realmente es el amor carnal, pero a ver, yo me veía obligado a revestirlo con una cierta envoltura, que es que si no, no salía de la cárcel ni aunque hubiesen venido a buscarme los del Ministerio del Tiempo. Ya veo, ya le entiendo también. En historias como la del pintor bretón Pitas Payas, ¿de verdad cree la gente que condeno la actitud de su señora, que no hace sino buscar lo que su ausente marido no le da? Hay que mirar más allá, como hace usted, señorita Riesco. Ahí lo que hago realmente no es sino resaltar el ingenio de la dama para ocultar la infidelidad provocada por el descuido casi permanente al que le somete su marido, que encima, cuando se va 2 años a Flandes, le pone a prueba con el cordero pintado en su vientre. Vamos, no me negará usted que la salida de ella final de Petit Corder en 2 años no se ha de hacer carner, si no tardaseis tanto aún sería corder, no es genial. Bueno, de eso no hay ninguna duda, señor Arcipreste. Se puede estar o no de acuerdo con lo que usted cuenta, pero el ingenio hay que reconocérselo. Sí, y además, y listo que fue el amante de la dama pintándole ese señor carnero en vez de un corderito como el de su marido. Anda que si no llega a estar ella ahí al quite... Pues la verdad es que sí. También es justo decir que entre sus personajes se encuentra una precursora de la celebérrima Celestina, la vieja trotaconventos, loada en el momento de su muerte. Sí, el clásico personaje popular, no solo de la literatura, sino de la vida en general, de la vieja alcahueta que va uniendo parejas a cambio de algún tipo de remuneración, y que en la literatura es verdad que años o siglos más tarde, siglo y medio, casi 2 siglos, alcanzó gran popularidad con la Celestina de Fernando de Rojas. Lo normal era que, siendo yo parte de la Iglesia, la condenase sin remisión, ¿no? Pero es que mi trotaconventos, además de ayudar a proporcionar felicidad a muchos, como por ejemplo a don Melón en el intento de conquista de doña Endrina, es realmente un personaje entrañable. De ahí mi elegía final, con una reflexión acerca de esa señora parca, la muerte, la que nos iguala a todos, sin remisión. Muy interesante, por cierto, una elegía, un planto a trotaconventos que está escrita como toda su obra en cuadernavía, es decir, la estrofa compuesta por 4 versos de 14 sílabas, con pausa o cesura en la 7ª y con la misma rima consonante.
Exactamente, esa era la estrofa que utilizábamos en el Mester de Clerecía y que apareció por primera vez en el libro de Alexandre y que también la usó don Gonzalo de Berceo en sus Milagros de Nuestra Señora. Así es, bueno, estamos llegando ya casi al final de nuestra entrevista, que como todas las que hacemos ha sido muy interesante porque nos ha permitido conocer algunos pormenores de una de las obras de carácter más heterogéneo y socarrón de la literatura medieval castellana y de toda la historia de la literatura española, así como también de ciertos aspectos de la vida de un personaje casi anónimo como Juan Ruiz, nuestro arcipreste de Hita, que no ha hecho sino dar el juego que esperábamos, sobre todo con ese lance de cantos que nos han encantado, de verdad. Muchas gracias, señorita. Me alegra no haberle defraudado y espero que lo mismo haya sucedido o suceda con la audiencia de este maravilloso programa. Antes de terminar, no obstante, una última pregunta. Hemos estado hablando de Don Carnal y Doña Cuaresma y al menos en España es costumbre desde hace años mezclar el final del carnaval, la festividad por antonomasia de Don Carnal, con los primeros días de la Cuaresma, algo que por otra parte nada coherente. ¿Qué opina usted que en tiempos de mesura y purificación aún se anden cometiendo este tipo de excesos? Pues ¿qué quiere que le diga? Que no me gustan las incoherencias. Cada cosa a su tiempo. Claro que sí. Y escuchando como lo ha dicho usted, yo me lo tengo que creer, ¿verdad? Oiga, que le tengo que recordar que yo al final le di el triunfo a Doña Cuaresma sobre Don Carnal. ¿Qué es lo que se cree usted? Sí, eso me ha quedado claro. Después de esta entrevista, quien no le conozca que le compre, señor arcipreste. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido todo un placer contar con usted en este Pasen y Lean. Me alegro de que la máquina le tiempo y mi compañero Víctor Díaz le rescaten y bueno, yo le emplazo a que en cualquier momento se ponga en contacto con él si quiere volver, ¿eh? A ustedes, señorita, hombre, por supuesto. Ya Víctor sabe dónde encontrarme, sabe dónde dar con mi figura y no cabe duda que si me vuelven a invitar, aunque no tengo más obras que el libro del buen amor, por desgracia, que por otra parte es bastante amplio, si me vuelven a invitar para algún otro pasaje en concreto, pues yo estaré encantado, de verdad. Pues las puertas de Pasen y Lean están abiertas para usted. El lenguaje es el vestido de los pensamientos. Samuel Johnson. Pero si el pensamiento corrompe el lenguaje también puede corromper el pensamiento. George Orwell. Pues aquí estamos escuchando ese placer musical que nos pone a nuestra disposición el compositor y pianista David Postigo, este tema musical que nos acompaña siempre. Y es que la música es un nexo de unión también para hacernos referencias a las obras literarias. David Postigo, el compositor del que les hablo, acompaña en muchas ocasiones a los autores de nuestra ciudad en sus apariciones públicas, acompaña con la música y es un gran enamorado de la literatura, y la literatura, bueno, pues también se ha enamorado muchas veces de la música. Nuestro espacio de hoy, la música inspirada por la literatura, en este caso pues no podía ser de otra manera que escuchar la voz de Paco Ibáñez, nuestro invitado de hoy en Entrevista con la Historia. Ya hacía referencia y además nos ha hecho una demostración de ese buen hacer cantando, y ahora vamos a escuchar la voz de Paco Ibáñez interpretando ese mismo tema. Por los versos suponemos que Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, debió de ser un hombre muy jovial y de gran vitalidad, y que debió de llevar una vida, bueno, pues un tanto desordenada, y que fue amigo de actividades poco en consonancia con su condición eclesiástica. A través de estas diversas peripecias autobiográficas se aprecia su amplia cultura, su perspicaz sátira, convirtiendo ese libro, el libro del buen amor,
en una de las cimas de la literatura española. La fecha exacta de su fallecimiento se desconoce, pero se supone que debió de morir allá por el 1350, ya que en ese año ocupó el cargo de arcipreste de Hita un clérigo llamado Pedro Fernández. El fragmento seleccionado del libro del Buen Amor va desde la estrofa 490 a la 514 y fue editado en la colección Odres Nuevos, clásicos medievales en castellano actual de la editorial Castalia. Paco Ibáñez le puso música y la canción se grabó con el título Lo que puede el dinero en 1969 en su disco Paco Ibáñez 3. Hace mucho el dinero, mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace mucho el dinero y mucho se le ha dado mal, al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, el que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del Papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho. Comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Yo vi en corte de Roma do está la santidad, que todos al dinero tratan con humildad, con grandes reverencias, con gran solemnidad, todos a él se humillan como a la majestad. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades, de verdad hace mentiras, de mentiras verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. El dinero quebranta las prisiones dañosas, rompe cepos y grillos, cadenas peligrosas. Al que no da dinero le ponen las esposas, hace por todo el mundo cosas maravillosas. Yo he visto maravillas donde mucho se usaba, al condenado a muerte la vida le otorgaba, a otros inocentes muy pronto los mataba, muchas almas perdía, muchas almas salvaba. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero y a las sustentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo el gran agitador. Hace señor al siervo y siervo hace al señor, toda cosa del siglo se hace por su amor.
idioma está el árbol genealógico de una nación. Samuel Johnson. Factoría de autores. Pues aquí estábamos escuchando la sintonía que nos indica que vamos a adentrarnos en el espacio de Factoría de Autores. Les recuerdo a todas esas personas interesadas en el mundo de las letras que se quieran acercar a la formación profesional del escritor, deberían de acercarse también a www.factoriadeautores.com, porque desde allí les van a ofrecer muchos consejos, les van a ofrecer sabios consejos, porque las personas que se encargan de Factoría de Autores son profesionales del mundo de la escritura, de la literatura, de la edición. En este caso, y como todas las semanas, contamos con la compañía de Concha Perea. Ella nos habla en esta ocasión de qué. Buenas tardes, Concha, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Que bueno, pues hoy venía precisamente a hablar de un tema que ha surgido últimamente en Factoría de Autores, y es que una de nuestras alumnas, Concepción Rodríguez Wash, ha conseguido publicar su libro. Ya está en Casa del Libro, lo podéis encontrar en otras librerías. Se llama Llámame Paula y gira alrededor de las vivencias de un niño transexual, ¿no? Y una novela muy bonita, la verdad. Pues, y cuando ella quería firmar su contrato, nos surgieron una serie de preguntas. Nosotros se las fuimos contestando, porque es lo que hacemos en Factoría cuando nuestros alumnos tienen dudas sobre contratos editoriales y tal, intentamos resolvérselos de la manera más exhaustiva posible. Y también surgieron dudas sobre los contratos de coedición. Entonces, este es un tema bastante espinoso. Yo suelo recomendar que, si es posible, no paguéis por publicar. O sea, si puestos a poner, atrévete a hacer una autoedición y piensa que el dinero que te vas a gastar, pues lo puedes invertir en contratar tú mismo un corrector, o buscar una manera de maquetar, o hacerte el marketing editorial. Pero yo entiendo que esto muchas veces, pues para todo el mundo no es posible, o les da la sensación de que les viene grande, y las editoriales de coedición pues te ofrecen que a cambio de que tú pagues una cantidad, ellos te ofrecen estos servicios, ¿no? Corrección, maquetación, distribución de tu novela. Está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado, porque es un mundo en el que existe muchísima picaresca. Entonces yo siempre les advierto a los alumnos que deciden coeditar, que tengan una serie de puntos muy claros cuando firman un contrato de coedición. El primero es que en todo contrato de coedición, la maquetación y la corrección corren a cargo de la editorial de coedición, porque a fin de cuentas tú les estás pagando para que te hagan ese trabajo que tú no quieres hacer, el corregir, el maquetar, el distribuir tu obra, bien porque no puedes, bien porque no te sientes preparado para hacerlo. Con lo cual, una editorial de coedición debe hacer ese trabajo por ti, y tú has de asegurarte de que tu novela está bien corregida y bien maquetada. Si no lo hacen, entonces debes hablar con ellos y debes ponerte serio, porque es una cosa bastante habitual en las editoriales de coedición, que muchas veces mandas tu texto y luego cuando llega a las librerías o cuando te dan los ejemplares en mano, te das cuenta de que tienen fallos que no te han corregido. Si en el contrato no vienen las tareas de maquetación o de corrección, yo os diría que buscarais otra empresa, porque las hay que ofrecen esos servicios, y desde luego no deberían correr nunca, os deberían pedir a vosotros que hagáis ese trabajo del editor. O sea que lo que tenemos que hacer es estar muy atentos a los contratos que vamos a firmar y saber exactamente cuáles son las responsabilidades de la editorial y cuál es lo que se nos puede exigir a nosotros y lo que se les debe exigir a ellos, ¿no? Porque para eso estamos pagando. Exactamente. Luego otra cosa que hay que tener cuidado, muchas veces te ofrecen contratos de coedición con un precio muy bajo, pero luego tienen una cláusula que dicen, pero en la presentación tienes que vender 80 libros, 100 libros, 200 libros. Si no los vendes en la presentación, los tienes que pagar de tu bolsillo. No. Tú pagarás una cantidad de adelanto, y esa cantidad de adelanto es la que hay. No aceptes la cláusula de en la presentación tienes que vender tanto, porque eso no es coedición.
O sea, eso es el timo de la estampita, dicho mal y pronto. Tú vas a pagar una cantidad y en esa cantidad va incluido todo. No abones dinero extra por servicios, o peor aún, no seas tan inocente de que si tú no vendes libros, los libros que no vendas los tienes que pagar tú. O sea, eso jamás lo hagáis, jamás aceptéis ese tipo de contratos. Si una editorial te cobra a ti esa cantidad de dinero porque ellos están dispuestos a asumir los riesgos y las pérdidas. Si ellos pierden dinero, es problema suyo, no tuyo. De acuerdo, pues son unos buenos e interesantes consejos porque como decíamos, hay mucha gente que quiere publicar, estamos en periodo de crisis, las editoriales están pues haciendo recortes y apostando muy poco por nuevos autores, hay gente que ya tiene su obra, que quiere verla publicada y es una buena opción, interesante opción la coedición, pero siempre y cuando se haga con unas garantías. Muchísimas gracias, Concha, de Factoría de Autores, por darnos esos buenos consejos. Nos escuchamos la próxima semana. Efectivamente, ya sabes, recordad que publicad o autopublicad como queráis, pero siempre con garantías. Pues claro, claro que sí. Que no jueguen con vuestras ilusiones nunca. Claro que sí. Pues muchas gracias, Concha. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta Adiós. luego. Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco, editada por Grijalbo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Como siempre, pasen y lean, ya saben, los viernes de 6 a 7 de la tarde, ofreciéndoles pues todo lo relacionado con el mundo de la literatura, entrevistas con la historia, como ha sido el día de hoy, novedades literarias, actividades que se pueden realizar en nuestra ciudad dentro del mundo de la cultura. Gracias, como les digo, por estar al otro lado de las ondas y les esperamos la semana que viene en nuestro próximo Pasen y Lean.